Televidente, felice noche, benvenuti al nostro programma Buonanotte Corsao, un piacere más grande para nosotros trovar junto con vosotros y abrir una hora más de entretenimiento, de información y de conocimiento. Y aquí con un tema más grande. Semana pasada estaba de visita cerca de nosotros un artista, un beso que me estaba ahí puntrele, con nos por catalogar nuestro papel de arte plástico, arte visual, de diferente manera, de que caso aquí está una persona, está un creador y está arriba terreno de moda. Él combina moda con lo que está protocolo, comportación, actitud con los turting, con los team que desarrollar para ahora que nos está presentando a un lugar, hacerle de la mejor manera posible. Y también con su casa, también está su partner de negocio y importante para nosotros conversar con nosotros aquí. También se meten con switch en español, para mí también for de República Dominicana, específicamente for de Ciudad de Santo Domingo. Nos voy a conversar con Vladimir Jiménez y Carolina, su esposa. Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este ratito de vuestra estadía aquí en Curazao. Un placer. Gracias. El placer es de todos de nosotros. Buenas noches a todos. Un placer por la invitación. No, encantado. Yo tengo que confesar que realmente quedé impresionado con un evento al cual fui invitado por Curinde, que fue el anfitrión de una presentación que hizo Vladimir, y en la cual no solamente hizo una demostración de lo que es su creación a nivel de moda, pero también de lo que es su experiencia en cuanto a protocolo, a la manera de vestir. Yo he hecho un seguimiento de ese evento y de algunas entrevistas que se realizaron para los medios en ese workshop, en ese taller, y he seguido con atención algunos comentarios. Mucha gente le resta importancia a la manera como estamos vestidos según la ocasión, la hora. Hay gente que de repente le parece muy bien ponerse un flux negro para un evento al aire libre a las 12 del día. Quizá hay otra manera de pensar. Hay gente que dice, ¿cuál es el problema? Hay protocolos, hay reglas que muchas veces ignoramos por falta de conocimiento. Vladimir habló de algo muy importante, el sello personal. Pero para ahondar más en el tema, vamos a conversar con ellos que tienen la experiencia y muchas cosas interesantes que contarnos al respecto. Vladimir, primeramente, siempre decimos ladies first y le damos la oportunidad siempre a las damas. Pero en el caso aquí, como quiera que la marca de la cual vamos a hablar es la marca de Vladimir y quizás él es el artífice detrás de toda este movimiento, vamos a comenzar con él y enseguida vamos a hablar con Carolina, su esposa. Vladimir, primeramente el motivo, ¿por qué estás en Curazao? ¿Qué te trajo a Curazao? Bueno, realmente Curazao es una isla muy hermosa, muy parecida a nosotros allá en Santo Domingo. Y vine hace 3 años por la invitación de un empresario curazaleño, quien fue a mi país y me dijo que quería que los curazaleños pudieran vestir así, más fresco, porque él tenía la necesidad, bueno, como usted acabó de decir, que al ser tan caliente, tan húmedo y la temperatura térmica sentirla tan fuerte, entonces él quería usar guayaberas, pero guayaberas no tan tradicionales, que para poder estar fresca, porque él me decía, tengo que ir a eventos y me siento ya, tengo 60 años y la presión me está matando. Yeah. Entonces me hace una invitación aquí a la isla. Cuando vengo digo, wow, qué belleza, los colores, su gente. Pero vi que podíamos tener una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejora, y viniendo aquí, mostrando lo que nosotros hacemos, que es las guayaberas y otras herramientas que impartimos en nuestra empresa. Y eso me motivó a volver a través de Curinde y su anfitriona Jacqueline, quien está haciendo un magnífico trabajo promocionando Curazao en los otros países. Entonces, a través de ella hicimos el engranaje y por eso estamos acá. Qué bueno, qué bueno. Carolina,
Sí. Hemos visto la muestra de lo que ha sido el trabajo que ustedes están presentando aquí en Curazao y vamos a ir un poco más profundo de lo que la presencia de ellos puede significar para nosotros acá en la isla. Pero ¿cómo podrías tú describir estas guayaberas que ustedes visten, que además de ser sumamente elegantes, son, como lo decía Vladimir, son muy frescas y hoy día se usa la guayabera en eventos formales y he visto, por ejemplo, que los protocolos de invitación ponen traje o guayabera. Son las dos opciones que hay. Es decir, que una guayabera es tan elegante como un traje debería. Así es, podemos destacar que las guayaberas vinieron a revolucionar lo que es la moda, no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Y por qué no aprovechar que estamos, como comentó mi esposo Vladimir, las islas son muy calientes, el tema del traje da formalidad, pero la chacabana por igual. Por eso los ministros de Curazao ya están utilizando chacabanas. También en nuestro país, tanto el presidente como los demás también utilizan chacabanas. El presidente Abinader siempre lo vemos en guayabera. Sí. Instituyó las chacabanas allá en la República Dominicana, pero no tan solo los caballeros. Yo di una muestra de que las chacabanas las podemos utilizar las damas. Sí, y nos vemos elegantes también. Claro. Hay vestidos también, ¿no? Vestidos también sí, para de damas. Diferentes estilos, diferentes chimis, modas. No se dice propiamente. Chimis y guayabera. Y son vestidos tanto de noche, de tarde, como de mañana, porque también se pueden hacer vestidos tipo guayabera para galas y eventos de galas. O sea, ahí se le agregan otros elementos, otro tipo de tejido, salmón, piedra, o sea, completamente emocionante. Sí. Y hay que destacar de que los países, bueno, los trajes en sentido general, no es que son malos. No, lo que pasa es que los trajes son una imposición inglesa. Hay que irnos un poquito más atrás. Pero ¿cuál es la temperatura de Inglaterra? ¿Cuál es la temperatura? Ahora, ¿cuál es la temperatura del Caribe? Entonces es muy cuesta arriba cuando usted tiene un evento a las 12 del mediodía y usted tiene un traje negro. No es que no se ve bien, se ve súper bien. Ahora, ¿cómo su cuerpo tolera? O sea, es un tema ya hasta biológico, químico. ¿Qué sensación térmica tú tienes en el cuerpo cuando tienes un traje negro puesto en un evento a las 12 del mediodía? Exacto. Pues las islas y los países caribeños deben utilizar un tejido que sea acorde a su temperatura. Entonces, es como irse un poquito más atrás, pero pensar de que todo debe evolucionar. Sí. Es definitivamente un proceso de cambio que tenemos que ejecutar, porque yo de verdad siempre, cuando voy a un evento que exige trajear, bueno, yo presento mi programa diario así porque ya es ayer lo reflexionaba cuando tú hablabas del sello personal. Yo a veces cuando no, pues ya si estoy aquí de traje en el edificio, todo el mundo me conoce que entro al estudio de traje todos los días. Cuando por alguna casualidad, un viernes que no tengo programa o alguna cosa, ando sin el traje, la gente me dice, estás libre hoy. La gente inmediatamente se da cuenta de que algo no está de acuerdo a lo que uno presenta. A lo habitual. Sí. Eso me hace ir ahora a otra parte de cómo conocimos a Vladimir en su presentación, que es el sello personal. La elegancia no está peleada con las actividades que vamos a realizar en el día a día. Es decir, que vestir bien no necesariamente es algo vacío, es algo que hace a la gente. Hay gente que dice, el hábito no hace al monje. ¿Cómo tú nos puedes combinar esos dos pensamientos? Bueno, lo que pasa es que tradicionalmente ahora las redes están vendiendo que mucho contenido que no es el real. Una vida de fantasía, una vida de lujo. Correcto. Entonces el ser humano asume que el vestir bien, que el vestir caro, que o no vestir caro es sinónimo de altanería o de contenido, y te vas a encontrar con mucha gente que piensa, no, porque el que anda bien vestido. Pues, señores, la imagen física, que en eso es que nos especializamos, en lo que es la marca personal o el personal branding en inglés, va más allá del buen vestir. El buen vestir es una herramienta,
son 7 herramientas que tenemos, que incluye la imagen física, la imagen emocional, la imagen visual, la imagen audiovisual, la imagen no verbal y la imagen profesional. Entonces, es un solo elemento. Lo que pasa es que normalmente nosotros nos han enseñado las cosas de una sola forma. Cuando yo te le explico de que como tú te comportes, te van a ver, ya la gente dice, yo he visto caro, pero soy un maleducado. Entonces, tu imagen la gente no la va a percibir como bien. Y no tiene que ver nada con la ropa que tenga puesta. Ya. Si entiendo bien, esos 7 elementos que tú mencionas, Vladimir, debemos mantenerlos presentes. En todo, porque es un solo cuerpo. Ya. Tú no puedes ser en tu casa de una forma y en el trabajo de otra. Porque ahí viene lo que es la palabra la coherencia. O sea, tú tienes que ser coherente en tu vida. O sea, si tú eres alegre, tú vas a ser alegre. Claro, no quiere decir que en un momento tú vas a estar triste. Pero la gente te va a reconocer porque tú eres alegre. Sí. La sonrisa es un elemento sumamente importante. La sonrisa abre puertas. Sí, y es parte de lo que queremos mostrar, que no solamente estamos hablando de ropa, no solamente estamos hablando de moda o de chacabana, sino de un estilo de vida diferente para los curazaleños. Ok, eso es importante. Vamos a dejar que sea Carolina quien nos diga, porque Vladimir no solamente es una persona que se dedica a diseñar y está atrás de una empresa que fabrica guayabera. Es una persona que podríamos decir como una especie de coach en cuanto a lo que es el comportamiento y tener presente todos esos elementos. ¿Cuál es el campo que cubre tu esposo, Carolina? Así es, cuando un cliente se dirige hacia nosotros, nos muestra sus necesidades, le hacemos varias preguntas y de eso determina lo que ese cliente necesita. Ya nosotros le hacemos una evaluación general, que estuvimos ayer hablando sobre eso, que parte de lo que iniciamos haciendo es una colorimetría. Es la forma, son los colores que debe de llevar cada tipo de piel, por la edad, por el tamaño, por el gusto, a lo que se dedica ese cliente. Entonces, no solamente yo vender una guayabera o vender un traje o vender una pieza, sino que esa pieza el cliente le saque el mejor provecho. Aprenderla a usar, aprenderla a llevar. Aprenderla a llevar. Entonces, luego de la colorimetría, hacemos un closet básico personal, donde el cliente puede elegir cualquier pieza y le enseñamos a utilizar esas piezas que ya tiene en su casa. Es para lo que mi esposa estuvo comentando ahorita, no solamente llegar a la playa con un traje o con una chacabana, no. Sí. Es que si estás en la playa, sepas lo que llevas para la playa y te sientas cómodo en tu propia piel, en tu propia ropa. Sí. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros nos dedicamos. Ya. Tú tocaste un tema que ayer yo iba a hacer una pregunta, pero como era tan interesante la presentación, pasaste a otro tópico y me quedé con la pregunta, pero voy a aprovechar ya que tu señora lo mencionó. La colorimetría. ¿Tú podrías explicarle a nuestros televidentes de qué se trata la colorimetría para pasar a la pregunta que quiero hacer? Claro que sí. La colorimetría es un proceso técnico que se realiza para saber cuál es el color ideal, cuál es el color que le va a tu subtono de piel. Porque aunque tengamos la misma piel, realmente nuestras venas, si se pueden fijar, tienen colores diferentes. Hay venas que son color verde. Entonces eso va un poquito más profundo si tú eres invierno o si tú eres frío. Si tú eres verano. Otoño. Entonces esos son diferentes tipos de tonos de la piel. Pero es importante esto porque la mayoría de las personas no toma en cuenta cuál es el color que le va a su subtono de piel. Y de repente pueden utilizar un maquillaje, principalmente las mujeres, que la hace ver más imperfecciones en la piel. La hace ver o más joven o más vieja. Y entonces es sacarle el provecho. Cuando tú sabes, eso es sumamente interesante, me encanta, porque cuando tú conoces cuáles son los colores que te van, cuál es tu tipo de cuerpo, cuál es tu fisionomía, cuál es tu tipo de cara, tú vas a optimizar recursos y tiempo. Porque a lo mejor usted compra un lente, pero ese lente no es el que va para su
fisionomía para su cara, Correcto. porque usted tiene la cara más redonda, tiene la cara más ancha, y entonces es interesante porque puedes optimizar, y cuando vas a tu closet tú dices, esto sí y esto no. Ya, O sea, es muy rico eso, conocer eso. Ya. Hay gente que, bueno, para concluir para hacer la pregunta que quería hacer en cuanto a la colorimetría. Yo nunca me he hecho una colorimetría, sin embargo, en mi closet yo tengo algunas camisas que me gusta ponerme y que siento que tienen mucho que ver conmigo, simplemente por una cuestión de gusto. Pero, ¿sabes? Cuando tú te vistes y sientes que irradias una energía. Es diferente. Te sientes Entonces, totalmente diferente. Ahora te quiero preguntar, ¿qué pasa si esa camisa con la que yo me siento bien y con la que siento que irradio una energía diferente, cuando me hago la colorimetría dice que esa no es la camisa, que ese no es el color que va conmigo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, lo que pasa es que todos los colores los vamos a utilizar siempre todos. Ok. O sea, no hay un color que te quede mal o te quede bien. Vamos un poquito más hablando técnicamente, que es la semiótica, que es significado y signo. Todo comunica, todo emite un sentido. Si la camisa que usted irradia es la que le gusta por alguna experiencia, puede ser buena o puede ser mala, y usted la quiere utilizar, normalmente lo que hacemos es, en la colorimetría, que el tono, si en tu codificación te dice que no es el color que va al subtono de piel, lo que hacemos es que le buscamos o un tono más o un tono menos. Pero el mismo color puede permanecer. Lo que pasa es que el color se degrada o se aumenta. Porque el color significa. Y es importante esto, no solo con la ropa, no solo con el ser humano. En la semiótica del color o la comunicación del color, las empresas utilizan el color adecuado para comunicar el mensaje. Si usted se fija, cuando usted va en un semáforo y está rojo, ¿qué significa? Es un significado. Tiene que pararse, pero si está verde, ¿qué significa? Siga. Cuando, por ejemplo, el color azul, todas las empresas que dan libertad de funeraria, de banco, no utilizan el color rojo. ¿Qué color utilizan? El azul. Los presidentes, ¿qué colores utilizan? ¿Cierto? La cadena de comida, ¿qué color utiliza en sus letreros? ¿Qué color utiliza McDonald's? Amarillo y rojo. ¿Por qué? Porque ese color significa cómeme. McDonald's, Coca-Cola, ¿cuál es el color del logo? Pero así mismo nosotros debemos comunicar. Cuando te paras frente a un espejo, como lo decía ayer, la pregunta no es cómo me veo. La pregunta es qué quiero que la gente vea en mí hoy. Si cuando usted se pone esa camisa, usted irradia tristeza, aunque usted se sienta que está contento, la gente dice, ¿estás triste? Pero ¿por qué la gente me pregunta? Es por lo que lleva puesto. Hace que la gente te vea triste. Sin embargo, cuando te pones una camisa que realmente va con tu color y es alegría, es un color alegre, la gente va a decir, wow, qué bien te ves hoy, qué alegre te sientes. Y hay que dejarse de cosas. A todos nos gusta que nos elogien. Así es. Yo veía algunas reacciones en las redes sociales sobre la publicación del workshop que tú diste. Y quizá había expresiones, por ejemplo, como que no era importante o que simplemente estábamos pendientes del qué dirán cuando nos vestimos bien y no estábamos pendientes del contenido. Pero allí yo regreso a pensar en lo que tú decías hace un rato, que son 7 elementos y todos son importantes. Todos son importantes. No hay uno más importante que otro. No, todos son igual porque tienen que ir de la mano. Y no solo eso, sino que somos una identidad única. No podemos ser de una forma en la empresa y no podemos ser de una forma en la casa porque no va a haber coherencia. Y al final, si tú no eres coherente con tu personalidad, tú no vas a ser exitoso en la vida, tú no vas a triunfar, porque tú no puedes ser una excelente persona en la empresa, pero con tu familia ser un ogro. Correcto. No va de forma. Debe ser entonces. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que, de hecho, le voy a confesar algo, a nosotros nos enseñan que decir nuestras cualidades está mal. No sé cómo es en Curazao, pero por ejemplo en los países de Latinoamérica, cuando yo digo yo soy inteligente, la gente te mira y dice qué altanero.
eres. Sí, aquí lo dicen, hay algo que decimos en Curazao, por ejemplo, que suku no se acaba su mes, que el azúcar no se alaba a sí mismo. Así mismo. Pero sí, fíjate en esto es importante. Normalmente siempre decimos nuestros errores y la gente no lo ve mal. Cuando yo digo, no, lo que pasa es que yo soy tímido, lo que pasa es que yo no soy tan alegre. Ay, que él es muy humilde. Él es muy humilde. Entonces hay que cambiar esa perspectiva. Porque yo no puedo decir que me veo bien. Claro, son temas que van a traer un poquito de contradicción porque ya tenemos arraigado a nuestra cultura. Pero ¿por qué no puedo decir que soy inteligente? Claro. Y decir mis cualidades para que tú sepas. Tus fortalezas. Y mis fortalezas. ¿Por qué no? Sí. Claro, pero son temas que no se pueden tratar tan sencillo pero qué bueno que la gente piense ese tipo de cosas, porque por lo menos no yo, por ejemplo, veo que hay gente que hace comentarios, pero siempre están bien vestidos. Claro que sí. Exacto. Siempre están por sport, por deportivo que estén vestidos y por simple que estén vestidos. Estar vestido no significa necesariamente, estar elegante no significa necesariamente tener una prenda muy costosa o tener que estar en flujo. Es simplemente estar de acuerdo a la ocasión y el lugar. Porque si vas al gimnasio, tienes que ir bien vestido al gimnasio. Pero te vas a poner ropa de gimnasio. Si vas a la playa, igual. Así es. Si vas a tu trabajo, si estás en tu casa. O sea, porque cuando tú aprendes lo que es el bien vestir y el bien ser, no tiene que ver con el color, o sea, con la ropa que te ponga que sea de marca. Tú te puedes poner de marca, pero si tu entalle no está acorde a tu fisionomía, te vas a ver mal. Ahora, Vladimir, tú eres una persona que has tenido mucho tiempo en contacto con la moda. Tengo entendido que tienes un programa o una sección en un programa de modas en la televisión dominicana. ¿Qué pasa con la situación personal y la moda? Por ejemplo, hay personas que de por sí son grises, son opacas, no ríen, tienen mucho dinero, pero no lo disfrutan. No. Disfrutar el dinero no significa comprar un yate. Es tener los momentos más sencillos haciendo lo que realmente quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Entonces, esa parte emocional que tiene que ver un poco hasta con la salud mental muchas veces. Claro. Siempre. ¿Cómo motivamos a esa gente de que porque tú te sientes triste no tienes que vestirte bien? Siempre manteniendo presente que vestir bien, no estamos hablando de vestir costoso ni de vestir un flux. Estamos hablando de vestirse de acuerdo a la ocasión y de una manera razonablemente bien. Bueno, eso es una parte, mira, me ha tocado a lo largo de mi carrera, generalmente me han tocado casos un poquito difíciles a veces por algunas situaciones que estén pasando la persona. Entonces, siempre que van a donde mí para un tema de asesoramiento, es porque su esposa, su esposo, su hijo, lo motiva a que vaya. Entonces, hay muchas personas que tienen muchas situaciones emocionales muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, para poner una anécdota, me tocó un caso de una señora que su único hijo murió. Oh. Su único hijo murió. Son muchos casos que me tocan a diario. Son muchos. Y esa señora tenía una tristeza muy, 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 muy fuerte. Entonces ella se casaba una amiga, un amigo, un hermano y la invitó a la boda. Y ella tenía un compromiso moral, pero ella no quería ir a la boda porque ella tenía la tristeza de su hijo. Entonces, en esa parte, nosotros implementamos mucho lo que es irnos un poquito atrás y aliar lo que hacemos con el coaching de vida y hacerle entender a esa persona de que el mundo continúa, pero no es una tarea fácil. O sea, sacarle a la gente, pero generalmente tenemos resultados porque sabemos cómo la gente piensa, sabemos el tipo de cerebro que tiene la gente y entonces logramos hacer de que la gente pueda entender de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Te puede doler. Te puede doler. Ese es un caso, pero hay personas que son grises completamente. Así es. Tienen mucho dinero, pero no ríen, o sea, son personas que tienen un yate, pero no lo disfrutan. Cuando me toca ese caso, muchas veces es muy difícil. Cuando puedo resolverlo con éxito lo hago, pero si no lo envío a un psicólogo o un psiquiatra. Eso es lo que nosotros queremos introducir aquí en Curazao y parte de lo que estaba comentando Vladimir en la
en la conferencia, de que no solamente es lo que llevamos, sino cómo lo llevamos y cómo nos sentimos. Algo muy importante es cómo nosotros nos sentimos para poder transmitir eso al mundo. Nosotros tuvimos una experiencia con un empresario que quería ya pasar al ámbito político. Entonces, él solamente utilizaba ropa oscura, ropa gris. ¿Por qué? Porque se sentía cómodo en esa ropa, se sentía bien en esa ropa, pero él quería transmitir a los demás su felicidad, las cosas positivas que tiene dentro de él. Entonces, cuando realizamos la colorimetría, nos dimos cuenta de que esos no eran los colores que eran favorables para él, o eran favorables para lo que él quería desarrollar, o cómo él se quería proyectar. Cuando, bueno, duramos un tiempo trabajando con él, trabajando su mente, trabajando su espíritu, y trabajando su closet. Entonces, ahora que vemos los resultados, nos sentimos muchísimo mejor, porque es una persona que ha cambiado totalmente. Ya la gente lo adora porque se da cuenta de quién es en realidad. Es una persona que quiere buenos frutos para lo que quiere hacer. Claro, para porque, su entorno, porque él quiere transmitir felicidad, pero el color de ropa dice lo contrario. Dice lo contrario, así es. O sea, te viste de gris todo el tiempo y de negro, tú no eres feliz. Correcto. Tienes que vestir colores que digan, por eso le dije la semiótica del color, que comunique el color. ¿Qué comunica? O sea, Bien. Bueno, con permiso de nuestros invitados, vamos a hacer un corte para ir a un anuncio de nuestros patrocinantes y al regreso vamos a continuar con esta conversación sumamente interesante. Hemos hablado un poco de la parte humana en el vestir, hemos hablado un poco del producto que Vladimir realiza, pero cuando regresemos vamos a hablar de las opciones que hay, de que ese talento con el cual ellos han creado este producto, esta marca y esta manera de pensar en función al vestido, pueda ser efectivo también para nosotros en Curazao, muy especialmente en nuestras generaciones de relevo. Ya regresamos. Até a roupa tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir por nada. Lagi luz acender, tem dia. Não laga mal costume tá o pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz acender to, paguei. Assim na tem roupa cosmático abo por assim para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para o mês, para nós tur e para nós futuro. Sera lá, sera? Sì, non so se era. Esta comitasse de luna de doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo me tablica sabra também. Já sabe? Tá, que me vou prego banhando. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está prego na casa também. Você anda prego na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você tá pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pôr chega lá do met. Lá do meta e a cerca bom. Piu! Televidente, vamos a continuar con más. Ya de manera gozan por Amira, de un porra ahí más, hace un cambio relámpago aquí. Más ya bonito también es, voy a ver aquí, Dankin, a nuestro amigo Nandi. ¿Cómo se llama la marca de las guayaberas? Calpo. Calpo.
Calpo, menos mal que pregunté porque lo iba a decir al revés. Calpo te nombre di guayabera, ¿no? Chacabana. Chacabana. ¿De dónde viene el nombre de Chacabana? Bueno, la chacabana es una... Es la misma guayabera. Es la misma guayabera. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos ya le pusimos nuestro propio nombre y la modificamos. Generalmente la guayabera que utilizaban nuestros abuelos no es la misma guayabera de hoy en día. Ahora le hemos agregado colores, textura, diseño y forma totalmente diferente. Yo pensaba diferente, déjame decirte. Cuando yo empecé a ver que en el mundo empezó a cambiar, aquí por ser obviamente una isla caribeña, se usa mucho la guayabera, sin embargo no hay muchas opciones y por lo general la gente las busca afuera cuando viaja, sí hay en la isla, pero no una gran variedad. Y cuando yo vi esa introducción hace algunos años que empezaron a cambiar, yo lo veía como estaban transversando un poco el modelo, ¿sabes? Uno a veces se cierra un poco a la evolución. Claro. Y hoy día es al contrario. Hoy día ya cuando veo la guayabera tradicional, que yo mismo la uso, no la quiere poner. Es como un poco anticuada. Entonces, eso no está peleado con la tradición, ¿cierto? No, claro que no, porque es que la vida... No podemos atrapar el tiempo, porque el tiempo sigue su curso. Correcto. Cada día es un día nuevo. Y los tiempos cambian, los tiempos se modifican. O sea, entonces, ¿qué hacemos? No podemos usar lo mismo que usaban nuestros abuelos, usarlo los jóvenes, porque no lo van a usar las guayaberas. Entonces, tú tienes que adaptarte al tiempo, el tiempo no a ti. Hasta en el cuello veo que todo. Esto es creación de ustedes, cuello mao en la cuello mao. Sí, hay colores, agregarle textura, diseño. Y porque nuestra vida es alegre. El curazaleño, el dominicano, el colombiano, somos personas alegres. Entonces el color negro, que es normalmente lo que utilizaban, color blanco y azul, son colores neutros. Correcto. Esos colores no muestran alegría. Sí. Es cierto. Esto me hace acordar también a nuestro buen amigo allá en Guayaquil, Ecuador, a nuestro amigo Alejandro Lecaro, con su línea de sombreros ecuandino, que él ha revolucionado también el mundo del sombrero Panamá, el Panama Hats, que tradicionalmente fue el sombrero blanco. Él no ha cambiado pero ahí le ha dado una vuelta total, que hoy día en los grandes salones de la moda en París hace exposiciones sin mucha variante, pero sí agregándole unos detalles que modernizan y actualizan el uso del sombrero hoy día también. Es decir, que la moda va en avance constante. Y eso en todos los campos. Antes de continuar con nuestra interesante conversación con Vladimir y su esposa, donde vamos a hablar un poco de lo que esta presencia de ellos puede significar para nuestra juventud aquí en Curazao, queríamos recordarle que llegamos a ustedes a nombre de LabDemet. No olvidar, Shonan, conoce, llegan a Bosnan, tanquin a LabDemet, laboratorio de médicos inteiro, una organización a servicio de voz salud. Caminda nossa pensa sempre de mantención de nivel de confianza y confiabilidad arriba un resultado que es sumamente importante. Ahora vos haces un test de laboratorio, tanto para el paciente, cliente, con los que llamele, como para la cadena de cuido su protagonista, tú rende que mester trabaja con el resultado, me se tiene confiabilidad de un resultado optimal. Y ese está lo que LabDemet siempre para pero además dice es flexibilidad. Ahora de un servicio pasó hoy en día, si vos no puedes llegar cerca no te llega cerca vos. LabDemet, laboratorio de médicos. Na nombre también de Bombini Supermarket. Estas lucias y compras de Bombini, de un ambiente de familia, de un ambiente de casa, de un ambiente cozy, también da turnos producto nanta garantizar su frescura y además ese tiempo dulce que vos pasas en Bombini da parte de lo que vos viva cada día que vos visitando. Esta no se pone énfasis en el servicio. Eso siempre, no se dice siempre. Supermarket round mundo praticamente tutto vende mesmo un posto. La differenza sta nel servizio e in Bombini pone énfasis para vos sentire. Ma se tu si mespa sopra
Dominicana. Y la nombre de Sambil. Sambil es temporada aquí de carnaval, mira, es centro de reunión de familia na Corsao. Sambil timpavo no solamente es para custan cultura surtido amplio y es campaña que siempre nos está realizada, favor, así compras na el mismo precio, pero además de pasa un rato agradable, nos tiene un programa que vai Sam con carnaval, así no pues con nosotros guardado en Sambil para compartir con nosotros tour lo que nos ha preparado para vos, pues su Sambil está más que un centro comercial. Até a huevo te sentir. Va acostumbrar a que crunch abrir por nada. La que luz de en día. No haga mal costumbre tabo pillo enemigo. Va la que crunch abrir to, seré. Va la que luz de to, pagué. Assim na tem roupas mais com água por assim para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para o mês, para nós tur e para nós futuro. Nós sabemos que o nosso invitado, Vladimir y Carolina, está representando no solamente el marca, pero el concepto, el uso de un guayabera hoy en día va más allá de una pieza casual. Esta parte de personalidad, esta parte de lo que vos reflejar, ahora vos tienes un compromiso y vos llega a buen vestir. Hay gente, Vladimir, por ejemplo, que se ponen una corbata, pero la corbata no cuadra absolutamente ni con la ropa que llevan vestida, ni con el tiempo, porque las corbatas también han ido cambiando. Sí, completamente. A veces se han usado anchas, se han usado finas, hay más o menos que cuadran. ¿Cómo en ese tiempo de evolución también se ha visto afectada la guayabera? Sí, bueno, lo que pasa es que es lo que le digo, ya con el tiempo, porque antes había un tema de la información. La información no llegaba a las manos de las personas como en el día de hoy. Correcto. Ya el mundo cambió, ya la información, lo que está pasando ahora mismo, lo sabe el mundo entero en un segundo. Correcto. Antes teníamos que esperar 5 y 6 meses o hasta un año de que la información llegue. Entonces, cuando, para bien o para mal, porque la información también se tergiversa, ya con la información la gente tiene más asequibilidad, que si necesita saber algo, se entra a internet y ya... Problema resuelto. En internet tenemos el doctor Google, que todo lo sabe, y entonces ya se hace más fácil realmente la información. Bueno, es importante porque estamos en una región que nos unen no solamente aspectos culturales, comerciales, hasta hoy día. La semana pasada tuvimos aquí la presentación del gran Eddie Herrera también, que estuvo con nosotros compartiendo el fin de semana, la fiesta de Jaque, y eso es una razón más para conversar sobre lo que la República Dominicana y Curazao no solamente tienen en común, pero qué más se puede aprovechar. Y tú hiciste un comentario en la exposición que tuviste, Vladimir, donde tú decías que hay una intención, hay un proyecto, hay un deseo de crear un centro de formación, se podría llamar, para los jóvenes, para que aprendan a hacer guayaberas. Cuéntanos un poquito el alcance de esa idea. Sí, eso lo estuvimos comentando porque ya lo hemos puesto en práctica ya en nuestro país. ¿Tienen escuelas de formación? Claro, tenemos escuelas de formación. De hecho, allá existe lo que es el Infotet, que son escuelas de formación apadrinada por el gobierno local, donde todos los jóvenes aprenden un oficio técnico, porque con el tiempo los oficios técnicos, las carreras técnicas van desapareciendo. Si usted necesita una persona que le repare la luz o que le repare el vehículo, no lo va a encontrar, porque ya los jóvenes se están yendo más al área informática, se van a la universidad.
Pero no todo hay que estar claro que no todo el mundo nació para ir a una universidad. Entonces, con esa intención, cuando conozco a los ministros y conozco a Jacqueline, le digo, en sus países hay escuela vocacional para los jóvenes. Me dice, no hay. Hablando con el ministro de Educación, dice que sí, que el 1 de diciembre se inauguró una escuela vocacional, donde ya los jóvenes se están integrando, pero necesitan darle más peso. ¿Por qué? Porque los países crecen cuando sus ciudadanos pueden producir, pueden hacer cosas. Claro. Normalmente lo que hacen, por ejemplo, países como Curazao, que los talentos jóvenes emigran hacia otros países y se quedan a vivir allá. Porque después que usted va a un país desarrollado, no vuelve para atrás. Sin embargo, cuando le ofrecemos la oportunidad de que usted va a aprender un oficio técnico, en este caso mi parte, que es la parte de hacer la ropa, porque la ropa representa uno de los mercados más grandes del mundo en cuanto a dinero. De hecho, de los hombres más ricos del mundo, están los que producen. Por ejemplo, Louis Vuitton detronó a Elon Musk ahora, recientemente, que es el dueño de Louis Vuitton. Amancio Ortega, que es el dueño de Zara, es uno de los hombres más ricos del mundo, y así sucesivamente. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Porque la gente tiene que vestir cada día. Vestir bien o vestir mal, debe vestir, no puede andar sin ropa. Así es. Entonces, ¿qué tal si Curazao pudiera tener su propio sello, su propia marca de ropa, hecha por jóvenes, por diseñadores curazaleños, y puedan poner sus propias empresas? Y no es difícil. Para nada. Es una voluntad política que la tienen ya. ¿Y los fondos? Y los fondos también lo tienen. Porque los ministros están muy motivados en que esos programas se puedan ejecutar. Según en las conversaciones que hemos tenido a través de Curinde, con la señora Jacqueline, el ministro Charles Coopers, el ministro Sey y el ministro Ruiz Sandro, ellos están muy motivados en que se haga eso en Curazao, de que Curazao tenga empresarios que sean de la moda, pero no solo de la moda, puede ser de la salud, puede ser de la belleza, puede ser de jabones. Por ejemplo, allá tenemos industria que fabrican jabones, fabrican detergente. Y viven 50 y 60 familias de esas. Correcto. Entonces, nuestro interés, más que colocar nuestras marcas en Curazao, es poder desarrollar ese proyecto. Interesante. Sí hubo comentarios en la conferencia, en verdad, de algunos ministros de no solamente la voluntad, pero incluso la disposición. Yo no voy a hablar en nombre de los ministros, ellos sabrán en qué momento hacer el anuncio, pero sí es cierto que hubo ministros que dijeron que había una parte donde habían fondos que se pudiesen aplicar para ese proyecto. A mí me parece de gran interés, que me está sumamente interesante por Uniforza, el recurso en algunos tienen acordado sabiduría, el conocimiento y el deseo de invertir en su casa, de poner en conocimiento, una disposición y de una oportunidad a un grupo de jóvenes, según mencionaban más o menos unos 25 jóvenes para comenzar. Un plan piloto, claro. Sí, un plan piloto, por disposición de mira, traca de proyecto aí, o menos saten a 1 minuto papi, mira vai invitar a senhora Jacqueline de Curinde pronto para nós papi um tiki de proyecto que pasó. Si no se la que morir, hay que seguirlo alimentando. Así para que el proyecto se dé. Claro. Porque a veces en muchos eventos se habla de ideas y si no hay una entidad que se encargue de siempre alar el proyecto, se queda en el aire y las voluntades se quedan en el aire, se pierde la idea y la posibilidad. Pero te puedo precisar que desde el año 2015 Curinde está invirtiendo fondos, Curinde está dándole seguimiento para que esto, lo que vemos hoy en día, de hecho, que yo vengo acá y mi señora esposa y traemos esto, no es una idea que nace hoy. Es una idea que se está cosechando desde hace unos años atrás, con visitas desde Curinde, para traer, unir esos lazos entre Santo Domingo y Curazao, porque somos caribeños, tenemos lo de nosotros. Entonces, que yo creo que sí, tengo la esperanza
porque vi mucho la motivación de los que pueden hacer. Y dijeron, vamos a darle. Okay. O sea, vamos a hacer ese plan piloto. Es decir que, disculpa que te interrumpa, que prácticamente la presencia de ustedes acá en la isla se debe a Curinde. A un resultado de lo que Curinde está haciendo hace 8 años atrás, 9 años. Okay. Invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo. Por eso reconozco mucho a la señora Jacqueline, porque es muy constante, perseverante. Es muy perseverante y todos los días. Y ella tiene una visión. Ella cree en el proyecto realmente. Ella sabe que, y el gobierno de Curazao sabe que es un proyecto grande, que es un proyecto en el que tenemos primero que educar a la ciudadanía de que pueda confiar en el proyecto, porque ellos creen. Y tenemos la certeza de que pueda dar resultados y que sea de provecho para Curazao. Qué bueno. Este gobierno tiene la percepción de que sí, de que pueden desarrollar a sus ciudadanos, no solo en la pelota, en el fútbol, correcto. Porque tenemos la ideología que Curazao debe conocerse por sus peloteros, que son buenos, de hecho, igual que República Dominicana. Pero el gobierno tiene el compromiso de poder desarrollar a los jóvenes a nivel técnico, no solo profesional de universidad, porque el que estudia no viene a Curazao, se va entonces son talentos que están migrando. Entonces, entiendo que eso está sumamente bueno. La idea central es diversificar el mercado en Curazao y que los jóvenes puedan quedarse, invertir y hacer crecer este país. Claro. El emprendimiento es una vía que está dando, y allí yo pienso que hasta la pandemia tuvo mucho que ver, que generó una gran cantidad de emprendedores, motivó a una gran cantidad de emprendedores que hoy día son empresas exitosas. ¿Por qué no podemos en este momento aprovechar la ocasión y decir, bueno, vamos a comenzar? Aquí se ha hablado de muchos proyectos que nunca se vio nada más. Se habló de vacas, se habló de ir al espacio, se habló de una cantidad de cosas, proyectos que se quedaron en el vacío. Esto es un proyecto tangible, este es un proyecto que lo podemos ver. Ahí está la idea desde el punto de vista creativo, comercial. Se habló en esa conferencia, en ese encuentro, de que hay la voluntad, está Curinde como el tracker, como el motor del proyecto, hay fondos que algunos ministros dijeron que estaban disponibles, es decir, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué siempre decir, es que somos chiquitos, es que somos cosautas chiquitos? No, vamos a borrar esa mentalidad y vamos a trabajar en función de que Curazao tiene todos los recursos y todas las posibilidades para ser un país grande, exitoso, productivo desde el punto de vista de estas ideas. Puede ser que territorialmente no seamos un país grande, pero a nivel del potencial humano, Curazao es un país sumamente grande y esa es una idea que tenemos que metérnosla en la cabeza. Así es. Yo quiero darle las gracias por esta visita, también por ese workshop, por esa reunión tan interesante donde aprendimos muchas cosas y también por esta guayabera tan bonita que hace pues que estemos más convencidos cada día de que vestir elegante no solamente es una corbata, no solamente es una chaqueta, es también una prenda sumamente casual, pero muy elegante y de una alta calidad. Esto es lino, ¿verdad? Eso es un lino mezclado, es una composición 50% lino, 50% algodón. Ok. ¿Y la tuya es? 100% lino. 100% lino. Ok. Exacto. Okay. Qué bueno. Bueno, Shonan, después nostra país entrate en contacto con Vladimir Pawak-nos por logra, llegan a su guayabera localmente, notami, pero mi te supone que mester en alguna manera para nos llegan a sumamente bonita y nos queda agradecido también por su sintonía en el programa. Ya hay una invitación para nuestro próximo programa, para nos topa otro episodio. Buenas noches, Curazao. Feliz noche.